Buen día a todos. El presente video fue realizado por estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental para el curso de Manejo y Conservación de Suelos, a cargo del ingeniero Teodoro Guarguachipani. Nosotros nos encargaremos de las propiedades químicas del suelo. El grupo está integrado por Choque Condori, Yanni Briseida, Gutiérrez Guarua Harold Gonzalo, Jordán Maciotti Andrea Fernanda, Torres Yocya Carlos Adriel y Valle Acuña Jairo Mitura. El suelo a lo largo del tiempo ha tenido diversas definiciones, todas estas según quien trate de hacerlas o en la época en la que las haga. El suelo es el sitio para ubicar las semillas, donde se producen y se cosechan los alimentos. Es el recubrimiento terroso que hay en las montañas. El suelo es el sitio sobre el cual se realizan nuestras construcciones, o es el medio que provee los materiales necesarios para hacerla. El suelo es uno de los componentes del ecosistema que alberga vida. Es el laboratorio donde se producen las reacciones químicas o también es el registro donde se encuentra escrita la historia. Ante la variedad de excepciones que existen, se suele precisar al suelo como un cuerpo natural fundamental para el soporte de las plantas y la vida en sí, cuyas propiedades establecen su origen y su clasificación, sin importar sus posibilidades de uso. El suelo es una colección de cuerpos naturales compuestos por materia orgánica y mineral que cubre la mayor parte de la superficie terrestre, que a su vez es el resultado de factores físicos, químicos, biológicos, naturales y ambientales. Por lo tanto, el suelo tiene propiedades físicas, químicas. Las propiedades del suelo influyen en el movimiento y almacenamiento del agua en el suelo y en la absorción por la planta, en el desarrollo radicular y la emergencia de las plántulas, la capacidad de labranza, la aireación y también en la disponibilidad y absorción de nutrientes. Justo es esta última característica la que está fuertemente relacionada con las propiedades químicas del suelo. Formas en las que se encuentran los elementos químicos en el suelo. Elementos en la fase sólida del suelo. Se encuentran en las redes cristalinas de los minerales, en los minerales de bajo orden y en las moléculas orgánicas de la materia orgánica. Los que forman parte de la estructura cristalina de un mineral, como por ejemplo el potasio de una ortosa, que es el feldespato potásico, permanecen fijados en tal posición unidos por diferentes tipos de enlaces químicos. Por este motivo, el potasio no estará a disposición de las plantas hasta que tenga un lugar en la meteorización del mineral. Los elementos que entran a formar parte de las moléculas orgánicas del suelo son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el potasio, el fósforo y el azufre, entre otros. Solo intervienen a la nutrición de las plantas a partir del suelo, que son el nitrógeno, el fósforo y el azufre, y los que se denominan micronutrientes, dado que las plantas no pueden obtener compuestos orgánicos como tales. Los elementos nutrientes integrantes de compuestos orgánicos solo estarán disponibles tras la mineralización de la materia orgánica. La tasa de la meteorización de las rocas y minerales y la tasa de la mineralización de la materia orgánica condicionan la fertilidad potencial de los suelos, aspecto especialmente importante cuando se opte por la modalidad de la agricultura ecológica, que evita el aporte de los fertilizantes. Elementos en la fase líquida del suelo. La fase líquida es el agua que contiene el suelo y está integrada por agua pura, que es el componente dominante. Luego, soluto inorgánico en solución, ya sean positivos, cationes, herbicidas, catiónicos y metales, y negativos como son los aniones, el hidrógeno, el carbonato, el fosfato, el nitrato, el borato, el cloruro, el sulfato, el selenato, el arseniato. Esos son dominantes. Esos dos últimos son concentraciones generalmente muy bajas. Y luego son los solutos orgánicos en solución, como son los ácidos fúlbicos, el carbono orgánico disuelto, componente de estructura muy variable, y pueden formar complejos solubles o pseudosolubles con metales, y también pueden ser neutros como el cuarzo o algunos complejos contaminantes orgánicos. Y finalmente sustancias en suspensión como es la arcilla, pero principalmente el limo fino. Composición química del suelo.
Las propiedades químicas del suelo dependen de la proporción de los distintos minerales y sustancias orgánicas que se encuentren en el suelo. El diverso contenido de componentes químicos que se pueden encontrar son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Estos tienen que ser abundantes y equilibrados. La materia orgánica contiene carbono, oxígeno e hidrógeno, además de otros elementos que pueden ser desplazados y descompuestos por las plantas y animales. Además de esto, la química influye en el suelo para su formación desintegrada de la roca madre y añadiendo más componentes al suelo, además de la influencia de las condiciones climáticas y la temperatura. Características químicas. La capacidad de intercambio se trata de la capacidad que tiene el suelo de poder intercambiar arcilla y humus, cediendo nutrientes a las plantas por medio de la captación de partículas minerales. La capacidad de intercambio catiónico y la absorción en los suelos están relacionadas con su textura y los componentes que pueda contener, como son la recepción de ciertas sustancias que pueden atravesar algunas capas del suelo. También se debe tomar en cuenta que la capacidad de absorción de cada suelo está relacionado al pH. La fertilidad es la cantidad de nutrientes que están disponibles para las plantas. Las plantas consiguen del aire y del agua algunos elementos que necesitan, como el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Otros nutrientes esenciales están en el suelo y son aquellos que los vegetales requieren en grandes cantidades. Se llaman nutrientes principales. Son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio, que proceden de las rocas que dieron origen al suelo y de la materia orgánica descompuesta por los microorganismos. Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, es decir, las sustancias indispensables para que las plantas se desarrollen bien. El pH es una de las propiedades físico-químicas más importantes en los suelos, ya que de él depende la disponibilidad de nutrientes para las plantas, determinando su solubilidad y la actividad de los microorganismos, los cuales mineralizan la materia orgánica. La influencia del pH sobre diferentes elementos en el suelo. El nitrógeno. Esta mineralización se da en valores cercanos a pH 7, que es donde mayor desarrollo presentan las bacterias encargadas de la nitrificación y la fijación de nitrógeno. El fósforo presenta su mayor disponibilidad con un pH entre 6.5 y 7.5. El calcio, magnesio y potasio. Estos elementos aumentan su solubilidad con un pH de 7 a 8.5. El azufre con un pH óptimo está entre 6 y 8. El hierro y manganeso con un pH óptimo para manganeso está entre 5 y 6.5 y para el hierro entre 3.5 a 6.5. El cobre y zinc, su mayor disponibilidad se encuentra en pH ácidos a neutros de 5 a 7. El boro, la mayor solubilidad de este se presenta en pH entre 5 y 7. El molibdeno, este es el único micronutriente que aumenta su disponibilidad con el incremento en el pH, debido a que se encuentra retenido por óxidos hidratados de hierro y aluminio. Al elevar el pH se precipita el hierro y el aluminio dejando disponible este elemento. El porcentaje de saturación de bases. Un incremento en el pH a valores cercanos a 7 da como resultado mayor solubilidad para los diferentes elementos. ¿Cómo se mide el pH? El método de mayor precisión para la determinación del pH del suelo es el que se realiza mediante un contador eléctrico de pH, que ofrece una lectura directa del valor del pH cuando los electrodos de vidrio se introducen en una solución que se obtiene mezclando una parte de la muestra de suelo y 2 partes de agua destilada. ¿Cuál debe ser el valor del pH del suelo? Bueno, para lograr buenas condiciones productivas, el valor del pH del suelo no debe ser demasiado ácido ni demasiado alcalino, pues es preferible que el pH esté dentro de la gama 6.5 a 8.5. Los suelos que tienen un pH inferior a 5.5 son demasiado ácidos y los que tienen un pH superior a 8.5 son demasiado alcalinos. Ambos casos requieren técnicas de ordenación especial. Ahora tocaremos un caso particular sobre los suelos ácidos sulfáticos reales y potenciales. Bueno, los suelos ácidos sulfáticos reales no son frecuentes. Se puede identificar fácilmente un perfil de suelo si tienen en cuenta 2 características importantes. Bueno, como primer característica importante, su valor de pH es igual o inferior a 4. Generalmente abundan las manchas de color amarillo pálido. Y bueno, los suelos ácidos sulfáticos potenciales son mucho más frecuentes. Estas se definen como material edáfico, no consolidado y anegado, que se convertiría en ácido sulfático de someterse a drenaje y exponerse al aire. Su pH
va de 5 a 6 aproximadamente. Bueno, esto sin embargo, la oxidación química y biológica provoca la acidificación del suelo y el pH a 4 o incluso menos en cuestión de pocos meses. Y como nota o referencia, si se mantuviese sumergido, el suelo ácido sulfático potencial nunca llegaría a adquirir esa propiedad. Es precisamente la exposición al aire a la que propicia el cambio. Ahora, ¿cómo identificar un suelo ácido sulfático potencial? Durante el levantamiento de los suelos en el lugar, ya sea un estanque, es importante identificar el suelo ácido sulfático potencial. Entonces quizás se pueda planificar la construcción del dicho estanque a fin de no exponer al aire. Este tipo de suelo evita la fuerte acidificación y los diques y agua del estanque. Bueno, para identificar un suelo ácido sulfático potencial, proceda de la forma siguiente, ¿no? Tomaremos un puñado de suelo para examinarlo, humedecer la muestra si es que está seca, amase la muestra húmeda hasta formar una torta de 1 centímetro de espesor, introduzca este molde húmeda en una bolsa de material plástico y selle la bolsa. Ya luego de un mes, mide el pH del suelo en dicha muestra, y si el pH ha descendido a menos de 4, el suelo es ácido sulfático potencial. Conclusiones. El suelo, como bien ha sido mencionado, es la capa superficial de la corteza terrestre que se encuentra biológicamente activa y funciona como soporte para la vida vegetal y animal, proporcionando principalmente nutrientes, oxígeno y agua, además de ser un recurso natural esencial para la producción de otros recursos y desempeña un papel fundamental en los ciclos naturales. Las propiedades químicas del suelo dependen de la proporción de los distintos minerales y sustancias orgánicas que se encuentran en el mismo, resaltando de esta forma la importancia del adecuado porcentaje, principalmente de los siguientes elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, para que el suelo se encuentre en equilibrio. Otro punto importante a mencionar es el adecuado nivel de pH. Esta característica va a determinar si el suelo cuenta con elementos en las cantidades necesarias en su mayoría. Estos elementos van a solubilizar o aumentar su disponibilidad en suelos que presentan un pH que va a tener valores cercanos a la neutralidad, que es el 7, ya que favorecen las reacciones biológicas y la solubilidad de los compuestos orgánicos e inorgánicos, pero sin llegar a alcanzar concentraciones tóxicas para las plantas. Eso es todo, muchas gracias.